La Constitución española es nuestra ley fundamental, la norma suprema. Pero, ¿eso quiere decir que es inamovible, que no se puede tocar? Pues hoy vamos a ver que no, y vamos a analizar precisamente cómo se puede cambiar. Para ello, nos vamos a centrar en su propio manual de instrucciones, el título X. Todo empieza aquí, claro, en la Constitución publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esto no es una ley más que va, es la norma que pone las bases de todo, de nuestra convivencia, de los derechos que tenemos y de cómo se organiza el Estado. Es, literalmente, el pilar sobre el que se levanta todo el edificio legal y político. Y claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta. ¿Se puede cambiar una constitución o es algo que se escribe una vez y se queda grabado en piedra para siempre? Este es un dilema clave en cualquier democracia, encontrar ese punto justo entre la estabilidad y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, ¿es intocable o no? Bueno, pues la propia Constitución tiene la respuesta, concretamente en su título 10, que se diseñó justo para eso, para establecer las reglas del juego de su propia reforma. Así que la respuesta es un sí, pero un sí con mayúsculas. Se puede cambiar. Y como decíamos, el título X es ese manual de instrucciones que nos dice, paso a paso y sin dejar lugar a dudas, cómo tiene que hacerse. Antes de meternos en faena, vamos a dejar claro un concepto. Cuando hablamos de reforma constitucional, estamos hablando de un proceso muy formal, muy regulado, para modificar, revisar o incluso sustituir una constitución. O sea, no es algo que se decida de un día para otro. Es un procedimiento solemne con unas reglas súper estrictas. Muy bien, vamos al lío. El título X no plantea un único camino, sino dos. Dos vías muy distintas para reformar la Constitución. Y cada una está pensada para un tipo de cambio y, como vamos a ver, su nivel de dificultad no tiene nada, pero que nada que ver. Empecemos por la primera vía, la que podríamos llamar normal o más común. Es el procedimiento ordinario y lo encontramos todo bien detallado en el artículo 167 de la Constitución. El número mágico aquí, la cifra con la que hay que quedarse, es esta: 3/5. Cualquier reforma que vaya por esta vía necesita el sí de una mayoría de 3/5 partes. Y ojo, tanto en el Congreso como en el Senado. Esto no es una mayoría cualquiera, Exige un consenso político enorme, que va mucho más allá de quien esté gobernando en ese momento. Vamos a ver el proceso, paso a paso. Lo primero, esa supermayoría de 3/5 que decíamos. Si el Congreso y el Senado no se ponen de acuerdo en el texto exacto, se forma una comisión mixta con gente de las dos cámaras para intentar llegar a un acuerdo. Y aquí viene un detalle interesante. Se puede hacer un referéndum, pero es opcional. Solo se convoca si lo pide una décima parte de los diputados o de los senadores. Venga, pasamos a la segunda vía, la que se conoce como procedimiento agravado. Este camino, que está en el artículo 168, se reserva para las reformas más importantes, las de mayor calado. Y es increíblemente difícil. Es el gran cerrojo de seguridad de la Constitución. ¿Y por qué es tan complicado? Pues porque está ahí para proteger el mismísimo núcleo del Estado. Se tiene que usar obligatoriamente si la reforma quiere tocar el título preliminar, que es donde están los cimientos del país, la parte de los derechos fundamentales, que es el corazón de la ciudadanía, o el título segundo, que es el que regula la corona. Vamos, los pilares del sistema. Y ahora, atención a los pasos, porque son de película. Primero, hace falta una mayoría de 2/3 en cada cámara, solo para decir, vale, aceptamos empezar a hablar de esto. Pero es que justo después viene lo más heavy. Se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales. Tal cual, el país entero tiene que votar. Luego las nuevas cámaras tienen que ratificar esa decisión y después volver a aprobar el nuevo texto por 2/3. Y para rematar la faena, un referéndum donde la ciudadanía tiene la última palabra, y esta vez sí o sí es obligatorio. En esta tabla la diferencia se ve clarísima. Para casi toda la Constitución se usa la vía ordinaria. Mayoría de 3/5, el Parlamento sigue y el referéndum es opcional. Pero para tocar lo esencial, los principios básicos, se activa la vía agravada, doble mayoría de 2/3, disolución de las Cortes y referéndum obligatorio. La diferencia de dificultad es sencillamente abismal. Y por si todo esto fuera poco, cuando parece que ya están todas las cartas sobre la mesa, la Constitución saca un último as de la manga, un mecanismo de seguridad final, un límite absoluto a cualquier reforma, que lo encontramos en el artículo 169. Y el texto no puede ser más directo. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra ni de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. ¿Qué significa esto? Pues que se refiere a los estados de alarma, excepción o sitio. La idea clave es que la ley fundamental solo se puede reformar en un clima de total normalidad democrática, nunca bajo la presión de una gran crisis nacional. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que este sistema de dos vías no es ninguna casualidad.
Es un diseño hecho a propósito que busca un equilibrio muy delicado entre la estabilidad que necesita cualquier constitución y a la vez la capacidad para poder adaptarse a una sociedad que no para de cambiar. Y aquí se ve esa filosofía en una imagen. La vía ordinaria del artículo 167 nos da la flexibilidad, la capacidad de hacer ajustes, y mientras la vía agravada del 168 nos da esa rigidez, esa dureza, para proteger los cimientos del sistema y asegurar su estabilidad a largo plazo. Y cerramos nuestro análisis con una pregunta que queda en el aire. ¿No será, precisamente, este equilibrio entre rigidez y flexibilidad, entre lo que debe permanecer y lo que debe poder cambiar, la verdadera clave para que una democracia sea fuerte y, sobre todo, duradera?